Impulso nervioso. El impulso nervioso se da en las neuronas. Las neuronas están formadas por un soma o cuerpo, un axón, que es una prolongación extensa que nace a partir del soma, y unas prolongaciones más cortas que son las dendritas. A través de las dendritas la neurona recibe información y esa información está procesada en el cuerpo y luego de ser procesada es enviada a través del axón hasta terminar en el terminal axónico, que ahí es donde se comunica con la próxima neurona. A través de un espacio, las neuronas no son continuas, son contiguas. Hay un espacio o brecha sináptica que es lo que permite el paso de información. Las neuronas procesan y transmiten esa información utilizando dos maneras. Por un lado, procesan la información bioeléctricamente y por otro lado químicamente. Hay una diferencia de gradiente entre la parte exterior, la parte extracelular de la membrana y la parte interior, ¿no? Eso produce un movimiento de iones que mueve toda esa información a lo largo del axón, llegando al terminal axónico. En el terminal axónico, antes de producirse el intercambio de información, ingresan unos iones de calcio, se introducen por unas vesículas y eso permite que se abran unos receptores de membrana en la neurona postsináptica. Transmitir y procesar la información a través del movimiento de iones que se produce a lo largo del axón. Este movimiento de iones tiene una durabilidad en el tiempo y a la vez que llega al terminal axónico se produce un intercambio químico entre la neurona presináptica y la postsináptica. Como ya dije antes, el movimiento de iones permite la propagación del impulso nervioso. El tratamiento se denomina potencial eléctrico. Si el potencial es distinto en las dos regiones, podemos medir la diferencia de potencial. Y como ese potencial está separado, es decir, por la membrana que separa el medio externo del interno de la célula, podemos calcular el gradiente de potencial eléctrico. La diferencia de cargas se mide en milivolt y en función de un tiempo que se mide en milisegundos. La diferencia entre el espacio extracelular e intracelular es de menos 70 milivolts, siendo el interior negativo y obviamente el exterior positivo. Esta diferencia se denomina potencial de membrana. Ahora el potencial de membrana se modifica a partir de un estímulo que puede ser un pinchazo, un sonido, no importa, puede ser fuerte, puede ser un sonido bajo. Justamente se modifica en respuesta a estímulos. Cuando no hay estímulo se denomina potencial en reposo. Cuanto más intenso es el estímulo, mayor es la frecuencia de descarga, aunque no varían los valores del potencial de membrana, o sea, no varía los mini 70 milivolts. Bueno, entonces cuando llega una señal eléctrica o química a la membrana, comienza el potencial de acción. En una porción de la membrana se abren los canales de sodio que están regulados por el potencial eléctrico y empieza a ingresar el sodio. En ese momento cambia la polaridad en el interior de la célula y pasa de menos 70 a más 40 milivolts. Ese proceso dura aproximadamente unos 40 milisegundos y una vez que eso finaliza se activan los canales de potasio que están regulados también por potencial eléctrico y se cierran automáticamente los de sodio. Entonces
deja de entrar sodio, empieza a entrar potasio, que es el que va a repolarizar la membrana. El potencial en el interior de la célula es de menos 70 milivolts en reposo, con los canales que no son sensibles al potencial eléctrico, que son sobre todo los de potasio. Una vez que la célula recibe un estímulo lo suficientemente importante como para cruzar el umbral, se produce la despolarización en la que se abren los canales de sodio e ingresa sodio a la célula. Es en la fase de despolarización. Entonces después ocurre la repolarización, en donde se activan los canales de potasio, que también son dependientes del potencial eléctrico, y se cierran los de sodio. Entonces deja de entrar acá en el umbral, deja de entrar sodio a la célula y empieza a entrar potasio. Por eso empieza a disminuir otra vez el potencial de membrana hasta llegar a unos 90, más o menos menos 90 milivolts, que es lo que se reconoce como la hiperpolarización, que después se restablece porque vuelve a entrar potasio a través de la membrana. Y bueno, de esta manera vemos los cambios del potencial de membrana.